Saludo, buenas noches, complacido una vez más en estar en este espacio, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. Este espacio que es una producción general de Ramón Arturo Méndez Zarzuela y un servidor, y también pues en la conducción en este espacio, siempre ya de hace más de un año nos acompaña también como parte de esta producción y la conducción Chesner Calcaño. Decir que ni más ni menos se transmite cada día de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Un espacio que está diseñado para que usted se entere de todo lo que pasa en el país y en el mundo. Comentarios que hace Luis Fernando Guzmán los lunes y martes. Los miércoles están Benigno y está Papín con la rienda tensa. Y nosotros pues estamos en este día que también se ha dedicado para la justicia, para que usted se entere de lo que tiene que hacer una vez es presentada cualquier situación judicial. Así es que de inmediato pues le damos la buena noche a Chesner para que a su vez pues nos presente o le presente a todos ustedes una bellísima y distinguida invitada que tenemos en el día de hoy. Buenas noches, Chesner. Sí, muy buenas noches, Saturnino Jesús Muñoz, y contigo saludar a la producción de este programa, Ramón Arturo Méndez Zarzuela, quien se encuentra en su hogar junto a su familia, y a todas las personas que están acatando este toque de queda y este mandato, un mandato legal que está establecido por dos de los poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, que envía a que nos quedemos en casa. Hoy, vamos a decirlo así, de lunes a sábado de 7 de la noche a 5 de la mañana, y ya entonces los domingos, que bueno hacer la acotación de que mucha gente se confundió el domingo pasado, por eso hubo un aumento en las personas detenidas porque creían que el toque de queda empezaba también a las 7, sino que los domingos empieza a las 5 de la tarde. Pudiéramos estar o no estar de acuerdo con esa medida. Entiendo que debería ser de manera formal a las 7 de la noche todos los días para así evitar las confusiones, pero bueno, así lo dictaminó tanto el Congreso como el mismo presidente de la República. Hay que decir que estamos nosotros en una disyuntiva en estos días con respecto a las situaciones que ya vamos casi rumbo a 4 meses en esto, aunque no lo creamos, y hemos querido en este espacio pues invitar diferentes personas a los fines de que den pues una vista, dependiendo de donde se encuentren en el plano jurídico, sobre su trabajo, sobre cómo le ha afectado las medidas que se han ido tomando con respecto a la virtualidad de las audiencias y demás. Y por eso, pues diría yo, en el espacio de ni más ni menos dentro de la justicia y con la defensa pública, pues hemos querido invitar a una abogada defensora del Distrito Judicial de Espaillat, la licenciada Pamela Hernández, a quien le damos la buenas noches y la bienvenida. Muy buenas noches, Pamela. Muchas gracias, Chesner. Reiteramos las buenas noches a Saturnino y a ti. Gracias por cederme y considerarme para participar en este tan distinguido espacio. Y yo más que honrada, puedo decir, de estar acompañada de dos figuras tan importantes del Ministerio Público de la provincia de Espaillat. Y nada, estaremos esta noche por aquí compartiendo con ustedes. Sí, gracias, Pamela, nos honra pues esos halagos viniendo de ti, una joven abogada, pero muy capacitada, muy preparada, y por eso hemos querido nosotros pues que participe con las personas que están cada día viendo este espacio, ni más ni menos. Chesner, Pamela, ustedes saben que pues ya a partir del día 1 el Poder Judicial pues ha establecido un plan, para llamarlo así, de ir aperturando los tribunales con ciertas modalidades, y nosotros pues queremos en el día de hoy, aunque lo hemos estado tratando anteriormente, pero ya lo tenemos aquí porque estamos hablando del lunes, que Pamela y tú mismo, Chesner, pues le llevemos la información necesaria a ese público que está ávido y que a cada momento pues nos vive preguntando en las calles, sobre todo a nosotros los fiscales, que nos mantenemos laborando día a día, ¿cuándo es que van a abrir los tribunales? Entonces nosotros queremos conversar durante toda esta hora con Pamela, contigo, y también dar nuestro parecer referente ya a lo que es esa reapertura gradual
que va a ser el Poder Judicial. Pero vamos primero a ir al Control Master con unos breves comerciales para desarrollar el tema ya con más amplitud. Así es que no le cambien, volvemos en breve. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, y estamos compartiendo con nuestro coanfitrión de este espacio dentro de la justicia, Chesner Calcaño, y nos acompaña la joven abogada defensora pública, Pamela Hernández. Chesner. Sí, como nosotros reiteramos antes de la pausa, pues estamos en el estado de emergencia y el sector justicia se ha tenido que acoplar a la situación actual. Ha tratado de, como han hecho todos, Nino, como hemos hecho todos, tratarnos de acoplar a la realidad donde estamos cada día más lejos de las personas, y a través de la virtualidad pues nos podemos acercar y hacer los procesos, porque el Estado no se puede detener. E igual, como no se puede detener el Estado, no se puede detener la persecución penal de parte del Ministerio Público, que debe asegurar la paz social, y además el seguimiento a través de las demás instituciones de justicia. Entonces, nosotros nos gustaría, como Pamela cumple un rol dentro de lo que es la defensa pública, un rol de protección de los derechos de defensa de las personas, que nos cuente cómo tú has vivido este cambio que ha surgido en la justicia desde la presencialidad, lo que es la inmediación, lo que es la contradicción, con tener contacto ahora con los imputados vía teléfono celular. ¿Cómo se ha gestionado eso de poder orientar a la persona que tú le brindas un servicio de cómo manejarse en la audiencia? Y si ha sido más favorable o te ha generado algún tipo de dificultad. Buenas noches, Pamela. Bueno, Chesner, yo tengo que decir que con esta situación de las audiencias virtuales, yo tengo sentimientos encontrados, porque por una parte es como lo que siempre he dicho en cuanto a un libro digital y un libro en físico. A mí déjenme con mi libro en físico, nunca lo va a reemplazar. Para mí nunca va a ser reemplazado el contacto físico directo con las personas con el contacto virtual. Y decía en un inicio que son sentimientos encontrados, porque a la vez es increíble cómo nosotros, los abogados, que generalmente nuestro trabajo consiste en libros, en contacto con gente directamente, cómo nos hemos acoplado o adaptado de una manera, podría yo decir, muy productiva a este nuevo sistema. Pero si de problemas o de situaciones que para mí nunca van a ser lo mismo en cuanto a la digitalización y el contacto directo con las personas, yo tengo que destacar que el contacto con los imputados, con las personas que nosotros representamos, porque como bien ustedes establecían en un inicio, yo pertenezco a la defensa pública. Mi rol ahora mismo es desempeñarme defendiendo a esas personas que necesitan asistencia en un proceso penal y que son imputados. Ese contacto con ellos vía digital no es lo mismo, ni nunca va a ser igual. Incluso yo me atrevería a decir que resultaría hasta violatorio a derechos fundamentales de estos ciudadanos, porque el derecho de defensa inevitablemente se ve lacerado. No es lo mismo nosotros poder entablar una conversación cara a cara que una conversación que muchísimas veces se ve interrumpida por situaciones hasta de la conexión de internet, porque todo el mundo ahora mismo está trabajando desde su casa, y la manera de trabajar desde su casa es por el internet, y eso ha generado una congestión de las redes, y el internet, por lo menos en la mayoría de las audiencias, se ha dado el problema de que al estar tan congestionado a una de las partes mínimamente suele surgirle alguna situación con las plataformas, y generalmente es por el internet, y esa conexión, esa conversación de nosotros con el imputado se ha visto lacerada en muchísimas ocasiones. Si bien es cierto que conocer las audiencias desde la comodidad de su casa, y que, como tú decías, el Estado no puede detenerse, igual es un avance increíble
que nosotros no tenemos que parar nuestro trabajo para poder conocer los procesos de las personas. Se les está garantizando ese derecho de poder acceder a la justicia, aún no estemos bajo un estado de emergencia y estemos en una condición donde no podemos tener contacto. Las tecnologías son las que a nosotros nos han facilitado esa situación. Esto es algo positivo que ha sucedido, pero eso no deja de lado todas las dificultades que presenta conocer un proceso por esta vía. Y me lleva mucho a pensar, me acuerdo cuando inició todo este asunto de la digitalización o del conocimiento de audiencias por la vía digital, el Poder Judicial programó una conferencia presidida por varios integrantes, donde ellos intentaban explicar o introducir a la comunidad jurídica cómo sería esta nueva adaptación, porque hay muchos abogados que tienen cierta edad, que no nacieron en la era digital, que no tienen el manejo de los medios tecnológicos como quizás muchas de las personas jóvenes que sí tengan el acceso directo. Ellos hacían ese conversatorio para facilitar y explicar cuándo iban a implementar las nuevas aplicaciones y eso, y decían que esta implementación se iba a hacer no solo por situaciones del COVID-19 o el nuevo coronavirus, sino que para ellos era una manera de abrirle las puertas al sistema de justicia y que se conocieran los procesos en un futuro por esta vía. Pero yo me atrevo a decir que no, esto por la vía digital nunca va a ser igual de factible que la presencialidad, que tú conocer un proceso en un tribunal, que tener contacto directo, porque sí, al igual que se hace necesario el contacto directo de un médico con un paciente, es inevitable que se haga el contacto directo de un abogado con su cliente, en este caso de un defensor con su persona representada o imputado. Es algo que por más que nosotros nos hayamos adaptado, y que sí es bueno recalcar que es un avance importantísimo, no podemos dejar de lado que el contacto con la gente nunca va a ser reemplazado con la virtualidad. Hay una parte, Pamela, referente a eso que tú dices. Por ejemplo, cuando estamos conociendo un proceso en un tribunal de manera presencial, los jueces toman muy en cuenta ese lenguaje corporal que va, y esos ademanes que van haciendo los diferentes actores. En el caso de un defensor, mientras está el fiscal hablando o mientras el juez está exponiendo, puede hacer una serie de ademanes y puede también tener cierto contacto con el imputado que son importantísimos para un juez decidir, porque el lenguaje corporal dice mucho. ¿Qué acontece con la virtualidad? Por ejemplo, hace un momento, mientras tú estabas conversando, pues yo simplemente, para ahorrar un poco de energía en lo que tiene que ver con el internet, que está bastante mal como tú establecías, pues simplemente apagué mi cámara y me limité a escucharlo a ustedes. Eso yo lo puedo hacer de manera estratégica también en una audiencia virtual, y los jueces no ven nada de lo que yo pueda estar haciendo o diciendo. Estaba conociendo una medida de coerción hace unos días y el imputado adolescente estaba en el reformatorio en La Vega. El abogado estaba en su residencia en La Vega, los padres del menor estaban en su residencia, yo estaba en mi oficina, el juez en su oficina, la secretaria en su oficina, y decía el abogado, caramba, me hubiese gustado, y yo le decía, tener a mi imputado al lado, aquí, porque hay cosas que ustedes están diciendo que a él nadie se lo está explicando. Y eso también son de las situaciones que se están presentando en la actualidad. Las revisiones y las medidas, en el caso de niños y adolescentes, se están conociendo, ellos desde el reformatorio, acompañados de un adulto, pero los padres en la mayoría de las veces y los abogados no están ahí. Entonces son grandes dificultades y grandes retos que tenemos. Y hay una parte que Chesner decía en un programa anterior, y es legítimo esto, hasta que no haya realmente una disposición legal que así lo establezcan. ¿Podría un abogado, después de mandar la nulidad de cualquier proceso y decir, bueno, se hizo en estado de emergencia, la Suprema lo dictaminó así, pero no es una ley?
no está en la Constitución, no está legislado. Entonces, es un gran escollo que yo creo que tenemos que resolver. Y eso que soy de los abanderados, de que ciertamente es una gran facilidad el que podamos realizar muchas de las audiencias y muchos de los trámites procesales a través de esta vía, porque decía hoy un abogado que yo hablaba con él, bueno, yo iba al registro de título y esperar 3 horas para que me den una certificación, y ahora yo lo puedo hacer por un correo y me lo envían a mi casa, y si yo estaba esperando en 2 o 3 horas también es una gran facilidad. Sí, realmente hay algunos procesos, Saturnino, que como muy bien tú estableces, se van a viabilizar. Por ejemplo, la DGI completa todo lo está haciendo vía correo, lo está haciendo todo vía no presencial, pero yo puedo extraer, Pamela, de lo que tú estableces, que de alguna manera no entiendes tú que se da una defensa efectiva en el caso del imputado, y pudiera uno hasta entenderlo, porque yo que estuve en la defensa pública puedo entender que hasta cuando un imputado se esté expresando en los términos inadecuados, pues uno le de un momento, magistrado, voy a ponerme de acuerdo con el imputado, pero ¿cómo lo hago? Por la vía digital. Es decir, entonces entiendes tú que no hay una defensa realmente efectiva por la virtualidad, o es que de alguna manera también eso afecta, y cómo eso que decía Nino afecta a que el juez pueda llegar a la realidad en un proceso, porque no pudiéramos nosotros estarnos convirtiendo en un autómata. Es decir, lo estamos viendo por ahí los procesos, lo vemos digital y también nos despersonalizamos. Al final con quien tenemos contacto es con los equipos electrónicos y no con las personas. ¿Cómo lo ves tú eso? No, exactamente eso que tú has dicho, Chesnel, es, yo diría, la cherry del pastel, porque es que esa es la situación. Vamos a iniciar desde lo que es la confidencialidad de abogado con su cliente, la confidencialidad de nosotros, los defensores, con nuestro imputado. Eso es algo que ahora mismo nosotros no tenemos. Para nosotros comunicarnos previo a una audiencia con un imputado, dependemos directamente de una conexión de un teléfono que sí está en las condiciones de carga, en las condiciones de internet, para nosotros hablar con él, y él no está solo en este momento. Nosotros bien podemos estar solos en nuestras casas y nadie nos está escuchando en ese momento, pero todo lo que nosotros estamos hablando con ese imputado está siendo escuchado o por el policía que lo acompaña, porque es una persona que está detenida en ese momento y no lo pueden dejar solo, o por cualquiera de los otros internos o imputados que estén ahí con él. Entonces, desde que nosotros iniciamos este proceso de la digitalización, desde ahí no se garantiza ni siquiera ese asunto del principio de confidencialidad, que como nosotros los defensores lo llamamos, el principio de confidencialidad con los imputados. Pero ya en la misma audiencia, es como tú dices, en medio de cualquier proceso, cuando el juez o el Ministerio Público se está expresando y el imputado quizás no entiende, si ellos no te lo preguntan, tú mismo le puedes explicar directamente en una audiencia presencial, pero con esta situación de las audiencias virtuales es imposible, porque estamos todos desde dispositivos electrónicos diferentes, en lugares diferentes, y no hay forma de nosotros orientar directamente en una audiencia a nuestro imputado. Eso es algo que no se ha logrado, que entiendo yo que, a pesar de que estoy de acuerdo con Nino en que es un gran avance que los procesos se puedan estar conociendo por esta vía, a pesar del distanciamiento social en el que vivimos ahora mismo, es un gran avance, pero estas situaciones, nosotros no tenemos las respuestas para las situaciones que se están presentando en las audiencias, y esta, para mí, como abogada de la defensa, es una de las más preocupantes realmente. Sí, lo más interesante de todos estos procesos es en la medida de que cómo se van haciendo las cosas. Sí, ya tenemos nosotros casi, vamos a decir, más de 90 días. Todavía tenemos conocimiento de que los imputados, y nosotros por ahí vamos a desarrollarlo eso de manera más amplia en un live que vamos a hacer por Instagram, tanto el licenciado Miguel Díaz, que es un colaborador de este programa, como mi persona, donde nosotros vamos a hablar un poco de cómo se ha detenido, en el caso de los imputados, pues su plazo de prisión. Es decir, las personas que al inicio de la pandemia le dieron 3 meses de prisión preventiva, ya cumplieron sus 3 meses, vamos a decirlo así, lo cumplieron en número,
pero a la luz de una resolución ilegal que ha dictado el Consejo del Poder Judicial, esa persona no tiene plazo ni para intimar el plazo de 151 para que el fiscal haga su acusación, ni tampoco la revisión obligatoria. Entonces, hay un sinnúmero de críticas que uno pudiera hacer al proceso de cómo se están haciendo las cosas y cómo se ha ido adaptando. Yo entiendo que, como muy bien tú planteas, es difícil hacer una defensa efectiva, pero además hay un elemento que yo creo que también es desgarrador. ¿Cómo nosotros verificamos la autenticidad de los documentos depositados por la parte civil? ¿Cómo verificamos la autenticidad de los documentos depositados por el Ministerio Público? Pero ¿cómo nosotros verificamos la autenticidad de los documentos depositados como presupuesto de abogados? ¿Cómo nosotros sabemos que realmente es un sello que está real? Porque por lo menos tener el sello presencial en la audiencia permitía que uno viera discrepancias, pero sabemos que como el tiempo a veces es limitado en el conocimiento de la audiencia, pues todo se hace de manera muy rápida y se toman decisiones quizás favorables o en contra del imputado de manera rápida, sin ver miramientos. Entonces llega un momento de que uno se vuelve mecánico en el conocimiento de la audiencia y no se da una tutela efectiva de los derechos de las partes. ¿Quiénes son las partes? La víctima y el imputado. Y yo creo que es importante que uno puntualice eso. Ahora, ¿en qué medida usted ve lo que es el inicio de las labores del lunes? Que ya el lunes 1 de julio, y vamos con esta pregunta, es decir, hay mucha gente que todavía no sabe. En el caso del Distrito Judicial de Espaillat, ¿ya nosotros vamos a iniciar a laborar el lunes 1 de julio? ¿O realmente nosotros no estamos dentro del plan que ha desarrollado el Consejo del Poder Judicial con respecto al reinicio de las labores? Bueno, sobre eso el Poder Judicial ha creado, según tengo entendido, un plan que consiste en varias fases, pero esas fases van a ir dependiendo una de otra. La fase que inicia el lunes es la fase inicial. Ahora mismo nos encontraríamos en lo que sería las fases de medidas previas a la continuidad de las labores del Poder Judicial, que consiste más en la ambientación de las instalaciones para poder viabilizar el trabajo. Ahora bien, esta instrucción o resolución que ha dictado el Poder Judicial saca de los inicios de las funciones del lunes al Distrito Judicial de Espaillat. Porque en un inicio, en esa que inicia el 1 de junio, solamente estarían participando los departamentos, dígase La Vega. Ahora eso directamente nos beneficiaría a nosotros, porque igual las cortes de apelación no estaban laborando, no estaban recibiendo. Con esta instrucción el Poder Judicial ha levantado los plazos o la continuidad de los plazos y nos va a permitir a nosotros, aún estando en un distrito judicial que no está habilitado para trabajar presencialmente, porque incluso la defensa pública tuvo una situación recientemente, según la institución nuestra, nosotros ya deberíamos estar laborando presencialmente, pero partiendo de que por instrucción del Poder Judicial las instalaciones del Palacio de Justicia de Moca no van a estar habilitadas para recibir personas hasta nuevo aviso, hasta inicio de la fase intermedia o segunda fase que el Poder Judicial ha creado. Entonces nosotros nos estamos trabajando de manera remota desde las casas. Pero por la defensa nosotros ahora mismo estaríamos trabajando presencialmente. Entonces, como el Poder Judicial, hasta nuevo aviso, porque es que no tenemos fecha por parte del sector justicia, Poder Judicial, nosotros reiniciar las labores presenciales ya como distrito. Entonces, partiendo de eso, el beneficio que nosotros tenemos sería el poder accesar por la vía digital, porque a pesar de que vamos a iniciar el trabajo presencial, es parcialmente, tenemos la mayoría de acciones todavía por la vía digital, las audiencias se van a seguir conociendo por la vía digital, pero como establecíamos, algo que nos aventaja a nosotros sería que a pesar de no estar trabajando directamente el Palacio abriendo sus puertas, podemos ya depositar apelaciones porque la Corte las va a estar recibiendo, solamente que por la vía digital. Bueno, realmente a mí me surge una pregunta, Nino, con respecto a eso, y la voy a lanzar al aire a los fines de que la licenciada Pamela
luego que regresemos de la pausa, pues la pueda contestar con respecto de cómo va a correr el plazo de esas personas que fueron sometidas a medida de coerción, prisión preventiva, si hay una resolución del Consejo del Poder Judicial que dice que los plazos inician a correr 3 días después de que se levante el estado de emergencia. Entonces, si el Congreso vuelve y envía un estado de emergencia, de alguna manera entonces estarían suspendidos los plazos de las personas que tienen derecho a cualquier plazo mediante una resolución que yo pudiera cuestionar la legalidad o no de ella, pero de facto la misma ha tenido efectividad. Pero eso, Pamela y Nino, yo quiero que tú lo desarrolles luego de una breve pausa comercial, así que no le cambien. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, con Chesner Calcaño, un servidor, y hoy tenemos a Pamela Hernández de la Defensoría Pública, con quien estamos conversando sobre la reapertura del Poder Judicial, que hablábamos y Chesner dejaba una pregunta en el aire, de que el próximo lunes la gente entiende, Chesner, y esto es bueno que ustedes... tú se lo explique, que Pamela también lo explique. La gente entiende que a partir del 1 de junio, dígase el lunes, los tribunales van a estar abiertos para todo. Esa es la percepción que hay en la población. Yo que estoy a diario lidiando con personas, me preguntan, me dicen, ok, a partir del lunes ya ustedes van a estar de manera formal todos los tribunales. Digo, no, espérate, eso no es así. Y viene una explicación que el ciudadano que tiene situaciones pendientes no la entiende. O si la entiende, no la comprende, porque el que tiene un problema, como decía Chesner, que está esperando una revisión, o que entiende que en una acusación que debió presentarse a los 3 meses porque está preso preventivo, va ante un juez de la instrucción y le pueden dar un no al lugar, que es lo que él ve como su salvación, no entiende el por qué, si muchas empresas ya han abierto sus puertas, porque hay una disposición gradual, porque a ellos no. Y esa es una cuestionante que yo quiero que ustedes se la expliquen a nuestros amables televidentes. Sí, mira, eso es un elemento incómodo y que lleva mucho cuestionamiento a las personas. Nosotros decíamos en programas anteriores que es difícil para el que está detenido pues no tener una respuesta rápida. Por eso yo en un escrito que está por ahí, está en mis redes, tanto en Chesner Calcaño, en Facebook, como en Chesner Alejandro, en Instagram, ustedes van a poder ver las críticas que yo le hago con respecto a la limitación del acceso a la justicia que ha hecho el Consejo del Poder Judicial, que es ilegítima e ilegal, porque no lo ha hecho cumpliendo los procedimientos y los cánones legales. Por eso yo a veces me pregunto, ¿quién somete a la legalidad a quien debe someter a la legalidad a los ciudadanos? Entonces ahí uno ve como un elemento desigual. Quien exige la legalidad no cumple con los procedimientos constitucionales. Yo le decía a Pamela antes de irnos a la pausa que quería que nos explicara, si le queda claro, cómo se va a manejar el aspecto de los plazos que fueron suspendidos en un momento por una resolución que decía que luego de pasados 3 días del estado de emergencia, los plazos iban a reanudar. Pero ahora cabe la posibilidad de que el estado de emergencia sea extendido y vemos que por otro lado se está diciendo que los plazos van a ser reanudados o algunos de ellos según vaya adentrándonos en unas fases que ha establecido el Poder Judicial. Me gustaría que nos dieran esa opinión tuya, si te queda claro, si cree que eso va a generar confusión, si cree que eso va a perjudicar y a quién va a perjudicar. No, que desde que entiendo que va a crear algún tipo de confusión, eso está más que claro. ¿Por qué? Bueno, nosotros debemos detenernos en que el Poder Judicial desde un inicio ordenó el cese de todos los plazos. Mediante la resolución que presentó el 19 de marzo, lo suspendió, pero el 19 de mayo, mediante otra instrucción, levantó estos plazos, estableciendo
que ya esos artículos de la anterior resolución que habían ordenado que estos iban a quedar suspendidos, bueno, pues de ahora en adelante iban a quedar levantados, contados los días a partir desde el inicio de la primera fase, que como bien establecimos, esta fase inicia el lunes. En la del 19 de marzo, en la primera resolución por parte del Poder Judicial, se había establecido que los plazos quedaban suspendidos hasta 3 días después de que terminara el estado de emergencia. Mediante esta instrucción, entonces, viene y nos cambia todo el plano que ya nosotros conocíamos y que ciertamente, a pesar de que tenemos como 3 meses más o menos en esta nueva realidad, se nos ha hecho un poco cuesta arriba adaptarnos. Entonces ahora, con esta nueva modalidad del levantamiento de los plazos, van a salir confusiones. ¿En cuál principalmente? Bueno, los tribunales no van a operar de manera normal. Entonces vamos a iniciar con lo de la Corte de Apelación, por ejemplo. Únicamente la Corte va a estar habilitada para conocer hasta el momento de las medidas de coerción, de las apelaciones de las medidas de coerción. Entonces debo yo entender que los plazos quedarán levantados únicamente para la medida de coerción, o debo yo entender que también van a quedar levantados para la sentencia, pero es que las Cortes no están habilitadas para conocer de las apelaciones de sentencias. Es una situación que es inevitable, que cree confusión entre la comunidad jurídica, porque como bien nosotros conversábamos en la pausa, en la nueva realidad ha traído consigo innovación y cosas a las que no estábamos acostumbrados, y es inevitable que entre las diferentes resoluciones que han salido por parte principalmente del Poder Judicial se digan muchas cosas que, a pesar de resultar diferentes a lo que estamos acostumbrados, entre ellas mismas es como si no hubiese existido una concordancia entre una y la otra, y trayéndonos a nosotros mucha más confusión. Bueno, la realidad es que las mismas decisiones que ha tomado el Consejo del Poder Judicial ha traído muchas situaciones. Yo creo que pasa igual que pasa en todas las instituciones estatales, con todas las decisiones que se toman, y es el hecho de que ha faltado una sinergia institucional. Me refiero a un acompañamiento de parte de las 3 instituciones que forman el trípode de la justicia. Entiéndase, pues la Judicatura Nacional, el poder Judicial que está ahí, ¿no?, en la Judicatura, lo que es también el Consejo del Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Defensa Pública, que cabe destacar que el presidente del Consejo Nacional de la Defensa Pública es el mismo presidente del Consejo del Poder Judicial. Entonces, yo creo que eso va a ser un elemento que va a disgregar mucho. Yo sé que muchas personas de parte de la justicia están contentos, quizás no con la pandemia, sino con que este proceso de salud de las mayorías ha llevado a facilitar los medios para que las ideas que tenía Luis Henry como presidente del Consejo de Poder Judicial se pudieran hacer realidad. Ahora, me surge la pregunta, licenciada Pamela, ¿cuáles son vamos a decir, las trabas que tú ves a la postre con respecto a toda la virtualidad? Y me voy yo a explicar un poco. Me pregunto, ¿verías tú en un tiempo no muy lejano el conocimiento de las audiencias en un escenario de un tribunal nuevamente? Por ejemplo, el caso nosotros tenemos aquí en Moca una salita pequeñita de atención permanente donde todos nos rozamos ahí. ¿O tú crees que en un momento tendremos nosotros que evolucionar esa parte? Y con respecto a las indumentarias, yo me pregunto, ¿qué tan higiénico puede ser utilizar en un tribunal o utilizar desde mi casa, donde la mayoría no tenemos aire acondicionado, por ejemplo, una toga, que se nos exija usar una toga en nuestra casa? ¿Qué tan higiénico es eso? Ahora mismo que estamos en una pandemia, que estamos en una situación, que el calor sofocante, y tú, por ejemplo, en Moca ahora se pusieron aire en muchas de las salas, pero por ejemplo en los hogares de las personas donde tienen que tener varias audiencias en el día, y sabemos que por la dificultad que se da en el conocimiento de la audiencia, está pasando que se inicia a las 9 de la mañana y te dan las 6 de la tarde, tú en tu casa todavía, pero por ejemplo las que son amas de casa tienen que estar
y disculpen la comparación que parece hasta jocosa, checando la computadora a ver si ya va a empezar la audiencia y por otro lado estar moviendo el pollo para que no se le queme. Entonces, ¿cuáles son esas dificultades que tú ves y qué tú piensas de esa exigencia de indumentaria, del uso de, no es que aparezcamos desnudos en las audiencias, pero eso de estar usando corbata y usando camisa y usando hasta toga? ¿Cómo lo ves tú eso? Tú sabes que el tema de las togas es un tema totalmente aparte y cuestionable, y podríamos adentrarnos en una discusión sobre la pertinencia y hasta la legalidad de esa exigencia de que se deban utilizar en las audiencias. Y es como decía Nino ahorita, podríamos cuestionar hasta la procedencia legal legítima de las audiencias virtuales, mucho más que nos hablen a nosotros de exigirnos que debemos utilizar togas en las casas. Es evidente que no es para nada práctico tener que conocer audiencias desde la casa con una toga puesta, porque como bien tú dices, cuando en Moca no había aire, me acuerdo yo que durante un tiempo se estaba hasta solicitando que se permitiera el conocimiento de las audiencias sin las togas, sin perder la formalidad, pero sin las togas, porque era algo sumamente incómodo. Pero partiendo de la nueva realidad, esa incomodidad yo digo que se triplica por mucho, porque en las casas la utilización de las togas, como bien tú dices, ya hablando de realidades, porque es muy bien nosotros plasmar las ideas de que, bueno, las audiencias virtuales se tienen que conocer así mediante un documento digital, es muy bueno tú escribirlo y tú enviarlo para que se cumpla, pero ¿y la realidad? Palpar las cosas directamente. No es para nada práctico. Y deteniéndome en lo que tú dices de cómo yo veo el resurgimiento o cómo yo veo que se vayan a conocer los procesos en un futuro, bueno, es que lamentablemente, como en todo, tenemos que aprender a vivir con el virus. Ya eso es una realidad que a nosotros nos arropa, y hasta el momento, pese a las imprudencias de muchos de nosotros los dominicanos, ya el levantamiento de las medidas por parte del presidente igual se tiene que tomar en consideración a la larga, ir levantando las medidas por parte del Poder Judicial, y que los procesos, ya sean hasta en 2 meses que sea o en 3 meses, pero es inevitable que pronto ya se reinicien las audiencias de manera presencial. Y sí, el tema espacio es algo a tomar en consideración, porque a pesar de que tú te referiste únicamente a la sala de permanente de aquí de Moca, que hablando ya de la realidad de nosotros, es muy pequeña. Nosotros trabajamos en oficinas bastante pequeñas también todos, donde no pudiéramos ni siquiera cumplir la orden de distanciamiento social, y por lo menos por esa parte tendríamos que buscarle la vuelta. Si bien las medidas de coerción no pudieran conocerse en esa sala tan pequeña, bueno, pues habría que buscar la vía de que se conozcan en otra sala, porque es como decía, aprender a vivir con el virus. Si tenemos que respetar el distanciamiento social y en un momento se tenga que ver cómo se van a conocer los procesos por la vía que no sea digital, porque es que mediante la vía digital nosotros no tenemos todas las etapas garantizadas. Ahora mismo no se están conociendo audiencias de fondo. Ahora mismo, a partir del lunes, es que van a estar habilitados los colegiados para poder depositar ceses y revisiones a las personas que ya están en la etapa de juicio. Entonces, es evidente que va a haber que viabilizar la forma de nosotros adentrarnos o acomodarnos en la realidad del coronavirus, respetando el distanciamiento, respetando las medidas. Es posible, pero hay que organizarse para ello. Yo creo que una de las medidas que deben de ser tomadas por el Poder Judicial, toda vez de que los palacios de justicia son centros que por naturaleza pues van muchas personas, concluyen muchas personas, es establecer las cabinas o esos pequeños túneles, ¿verdad?, de desinfectación. Podría ser una de las medidas una vez se aperture, porque en los tribunales van personas de todos los sitios, de todos los extractos, y en el caso del coronavirus tenemos una situación
más peligrosa y son las personas que no tienen ningún síntoma, o sea que creen que están bien porque no tienen ningún síntoma, van a una sala de audiencia donde hay 100 o 200 personas, por ejemplo un caso de homicidio, son casos que generalmente en los tribunales atraen muchas personas. A veces vemos que tenemos que habilitar salas más grandes dependiendo la connotación del caso. Entonces, creo que también, y eso habrá de venir a la hora que reaperturemos ya la presencia en los tribunales de esas cortinas o túneles de desinfectación para poder ir viabilizando, porque no podemos, y yo así lo entiendo perfectamente, vamos a hacer algunas audiencias virtuales, pero no todas las audiencias y no todas las actividades del Poder Judicial van a poder ser de manera virtual. Finalmente, en este último minuto, porque nos queda un minuto, Pamela, tu consideración. Si quieres agregar algo más, Pamela, te queda un minuto. No, que entendemos ya nosotros como miembros del sector justicia, que a pesar de que sí ha sido muy bueno las medidas que se han tomado, porque no se ha detenido el proceso para algunas partes, pero que hay que buscar la manera de que estas personas que hasta el momento, en los 3 meses que tenemos ya bajo estado de emergencia, se le viabilite la forma de accesar a sus procesos, porque lamentablemente tenemos gente ahí detenida que durante estos meses no ha podido realizar ninguna acción porque su proceso está en una etapa que el Poder Judicial no había habilitado, que todavía con la fase que va a iniciar no se sabe cuándo va a iniciar el momento en que ellos puedan accesar, y es un asunto que lamentablemente vamos a tener que ir viabilizándolo, porque ya tenemos 3 meses y como tú decías el otro día, Chesnel, es prácticamente haciendo un tiempo de gratis que están ahí. Así es. Bueno, a ustedes, Pamela, agradecidísimo de que esté con nosotros en este espacio. Vamos a tener que invitarla más asiduamente, Chesnel, a Pamela, porque es muy para mí un placer para la comunicación. A ti no te voy a dar las gracias, Chesnel, porque es parte del espacio. Desde nuestra casa, hoy hemos producido un espacio más de Dentro de la Justicia. Sigan aquí en TNE, Canal 58, con Dalia Sin Rodeo. Mañana a las 7, Chesnel Calcaño, Arturo Méndez, hablando de política y mucho más. Buenas noches. Buenas noches.